Bueno, contextualizando un poco la situación, la crisis económica que se vive en el vecino país, en este caso Argentina, queríamos conocer cuál es el impacto hacia nuestra economía en estos momentos con la caída del peso principalmente, licenciado. Bueno, la crisis argentina, digamos, se enmarca en una crisis más amplia, una crisis económica a nivel global incluso. Estamos en un marco geopolítico muy complejo, en un contexto histórico de guerra en algunos territorios, en un contexto post-pandemia, un contexto de alta inflación a nivel mundial también, no solamente en la Argentina, sino estamos viendo una alta inflación en Europa, en Estados Unidos, en varios países de América Latina. Entonces el contexto ampliado es realmente complejo a nivel global, ¿verdad? Es importante ver esa amplitud de la problemática, no solamente lo que ocurre en Argentina, bueno, que está enraizada, digamos, en este contexto amplio de crisis económica. Bueno, la Argentina en particular está en una crisis interna, una crisis económica que se expresa en diferentes indicadores de diferentes maneras. Uno de ellos, que es muy notorio, muy evidente, es la inflación, ¿verdad? El alto nivel de inflación que está padeciendo Argentina, pero que tampoco es nuevo. La alta inflación en Argentina es casi un dato de la realidad. Son muy pocos los periodos donde la Argentina no padeció inflación. Históricamente, ya en los años 80, recordamos la hiperinflación, digamos, en el periodo de Alfonsín, a fines de los años 80. La política de los años 90, de la convertibilidad de un peso, un dólar, que fue muy difícil sostener en el tiempo, que finalmente derivó en una crisis muy profunda de la Argentina en el 2001 y altos niveles de endeudamiento y déficit fiscal. Y bueno, y esa complejidad se fue proyectando en el tiempo, no se pudo resolver. Las autoridades económicas de la Argentina no encontraron, digamos, la fórmula para resolver los problemas del déficit fiscal, de la inflación, del modelo económico mismo para generar empleos. Y eso llega hasta hoy, ¿verdad? Se pasaron por varios gobiernos, el gobierno de los Kirchner, después estuvo el gobierno de Mauricio Macri, con políticas diferentes. El gobierno de los Kirchner más enfocado en la economía interna, con una fuerte emisión monetaria. El gobierno de Macri apelando más al endeudamiento externo. Y ahora el gobierno de Alberto Fernández, bueno, tampoco encuentra, digamos, la llave para solucionar el problema monetario, el problema de la inflación, ¿verdad? Entonces, Argentina hoy está en una situación muy compleja. Los índices de inflación interanual están cerca del 100% de incremento, o sea, en el último año. Este año 2023 el índice está por encima del 60% de inflación. Y bueno, además se le suma un contexto electoral, ¿verdad? El contexto de elecciones, ya pasaron las primarias, las PASO, ahora vienen las elecciones nacionales en octubre. Hay propuestas sobre este problema y otros de cómo solucionar. Entonces, el contexto político también se suma a este contexto económico muy difícil, muy adverso, en el cual está la Argentina y que lógicamente que tiene sus impactos hacia el Paraguay, ¿verdad? Por múltiples vías el Paraguay está comunicado con la Argentina, ¿verdad? Empezando por los paraguayos que viven en la Argentina, los migrantes, que son muchos, ¿verdad? Se habla de cerca del 1.000.000 de paraguayos que está, digamos, en la Argentina. Y bueno, el impacto sobre ellos lógicamente es directo, precios más caros, desempleo, caída del empleo también. Entonces hay menos remesas que se envían al Paraguay. Esa es una vía de transmisión, digamos. Después está el comercio también, el comercio fronterizo, donde Paraguay tiene una dependencia muy grande hacia la Argentina. Paraguay importa de forma legal grandes volúmenes de la Argentina de productos primarios, de productos manufacturados, industrializados.
Pero también tiene el comercio ilegal, ¿verdad? El contrabando, que también es importante en términos de volumen, en términos económicos, en términos de dinero. Hay un comercio muy intenso entre la Argentina y el Paraguay en distintos puntos de la frontera, ¿verdad? Entonces, esta inflación muy alta y a la vez la devaluación del peso hacen que ese comercio por momentos aumente, por momentos disminuya, porque son como efectos contradictorios sobre los precios para los paraguayos, los precios relativos, digamos, de la Argentina. Son fenómenos contradictorios porque la inflación aumenta el nivel de precios, en los productos argentinos aumentan sus precios y eso, bueno, eso sería un impacto, o sea, para el paraguayo serían más caros también los productos argentinos por la inflación, pero al mismo tiempo está la devaluación. O sea, la moneda argentina, el peso argentino pierde valor con respecto al guaraní, con respecto al dólar, y eso abarata los productos argentinos para los paraguayos. Entonces hay una combinación de efectos sobre los precios. La inflación hace que suban los precios argentinos, pero la devaluación hace que baje. Entonces ahí es muy compleja la dinámica resultante, digamos, pero lo que hemos visto o lo que podemos percibir es que el comercio entre Paraguay y Argentina no se corta, digamos, incluso no se ve que disminuya mucho por el tema de la inflación. Sigue siendo un comercio muy dinámico, importaciones del Paraguay importantes, y también el contrabando sigue ingresando al Paraguay con mucha fuerza, ¿verdad? En diversos renglones, productos primarios, hortícolas, productos procesados, aceites, galletitas, productos de limpieza. Bueno, el abanico de productos que llegan de la Argentina es muy grande. Y bueno, por ahí es bastante incierta la situación de la Argentina y del comercio con Paraguay por este doble efecto que tiene tanto la devaluación como la inflación en el comercio.